Hola, en esta presentación estudiaremos los nexos subordinantes. Los nexos subordinantes son aquellos elementos gramaticales que introducen una oración subordinada. Estos son de tres tipos, tomando en cuenta que hay tres tipos de oraciones subordinadas. Tenemos los nexos nominales, que son los que introducen subordinada nominal. Están los pronombres relativos, que son los que introducen oración subordinada adjetival. Y finalmente tenemos los nexos adverbiales, que son aquellos que introducen oración subordinada adjetival. Bueno, comenzaremos por indicar cuáles son los nexos nominales y cuáles son las características de estos nexos. Bien, los nexos nominales son los que introducen oración subordinada nominal y son los siguientes. El nexo que es el nexo más empleado. Seguidamente está el nexo sí nominal. Siguen los pronombres relativos, que también pueden introducir una oración subordinada nominal, y estos principalmente son el que y sus variantes como la que, los que, las que y lo que. Y el relativo quién, su variante quiénes. También podemos ver que las oraciones subordinadas nominales pueden ser introducidas por los pronombres interrogativos. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, etcétera? Y finalmente tenemos la posibilidad de que no aparezca ningún nexo introduciendo la subordinada nominal. Ejemplos. En la primera oración el nexo es ¿qué? El nexo más empleado de muy alta frecuencia. En este caso introduce la subordinada nominal en función de sujeto. Que cada día aumente la violencia, sujeto, verbo preocupa, y a la sociedad boliviana será complemento indirecto. En la siguiente oración no se sabe si retrocederán en sus medidas radicales. El nexo nominal es sí. La subordinada nominal está en función de complemento directo. En la siguiente oración, el elemento que introduce la oración subordinada nominal es un pronombre relativo, los que. Y la subordinada nominal en este caso está en función de complemento de sujeto, ya que el sujeto es los irracionales y el verbo son. En la siguiente oración tenemos nuevamente un pronombre relativo introduciendo la subordinada nominal, y en este caso la subordinada está en función de complemento directo. Y finalmente tenemos la oración en la que no hay un nexo que introduzca la subordinada nominal. Se trata de oraciones en las que el verbo de la oración principal pertenece a los verbos apelativos, como rogar, pedir, solicitar. Todos estos verbos pueden prescindir del nexo, como en este caso. Le ruego se apersone a la oficina. Puede aparecer el nexo, pero su ausencia es más habitual. Y continuamos con los pronombres relativos, que como ya indicamos, introducen oración subordinada adjetival.
Vamos a empezar señalando algunos rasgos o los rasgos esenciales de los pronombres relativos. El pronombre relativo sustituye al nombre inmediatamente anterior en la oración, que vamos a identificar como antecedente. Otra característica es que el pronombre relativo concuerda en género y número con el antecedente, excepto cuyo. Todos los pronombres relativos deben concordar con el antecedente, ya que lo sustituye. Entonces, como lo sustituye, debe recoger todos los rasgos gramaticales de ese antecedente. Y esto no ocurre con cuyo, porque cuyo concuerda con el sustantivo que sigue y que está en la oración subordinada adjetival. Entonces no concuerda con el antecedente. 3. El pronombre relativo introduce oración subordinada adjetival y en ocasiones también introduce subordinada nominal, como ya hemos visto anteriormente. También podemos decir que el pronombre relativo cumple función sintáctica en la oración subordinada. Y finalmente el pronombre relativo puede ir precedido de preposición. Y esto dependerá de la función que desempeñe el pronombre relativo. La presencia de una preposición y de una preposición específica depende de la función sintáctica que desempeñe el pronombre relativo en la oración subordinada. Veamos algunos ejemplos. En la oración mediocre alumno, el que no sobrepase a su maestro. El que es el pronombre relativo y el antecedente en este caso es alumno. Este pronombre relativo introduce una suboración adjetival y es adjetival porque justamente modifica a alumno. Hay una modificación adjetival y el nombre aquí modificado viene a constituir el antecedente y el relativo al sustituirlo debe concordar con este antecedente. ¿Ya? En este caso, alumno es de género masculino y número plural, por tanto, el pronombre relativo debe llevar también estas marcas, masculino singular. En la oración siguiente, cuyos es el pronombre relativo e introduce una subordinada adjetival que comprende cuyos hogares son responsables. Y como hemos indicado, cuyos no concuerda con el antecedente de las mascotas. Cuyos concuerda con hogares, que es el sustantivo que está en la subordinada, puesto que cuyos desempeña la función de adjetivo o de modificador adjetival de hogares. En la oración siguiente, el relativo es que, la subordinada es que compré ayer, y en este caso sustituye al antecedente el libro. ¿Qué función desempeña este relativo? Porque todos los relativos tienen una función sintáctica. En este caso es complemento directo, porque compré verbo, ayer modificador adverbial, el sujeto es implícito que sería yo y pues compré el libro. El relativo está en función de complemento directo. Y en la oración, las personas con las que pasé la infancia son grandes amistades.
En este caso tenemos el pronombre relativo precedido de la preposición con. Y la presencia de la preposición en este caso es necesaria por la función que desempeña el relativo. Si analizamos, pues tenemos lo siguiente. Pasé verbo, sujeto yo implícito. La infancia sería complemento directo, o sea, la pasé. Y tendríamos con quiénes la pasé. Tendríamos que preguntarnos para saber que el relativo en este caso está en función de complemento preposicional. Pasé la infancia con ellas, con las personas. Si es complemento preposicional, pues la preposición es necesaria. Finalmente vamos a reiterar las funciones que pueden desempeñar los pronombres relativos. Vamos a ilustrar cada una de las funciones que puede desempeñar el pronombre relativo. En esta oración tenemos el relativo que en función de sujeto. Es una señora que tiene bastante voluntad de trabajar. El relativo que sustituye a señora y bueno, toda la subordinada está el relativo está en función de sujeto. La subordinada adjetival es todo lo que viene marcado, pero el relativo tiene una función, que es la de sujeto en este caso. O sea, en este caso tendríamos que parafrasear y decir, la señora tiene bastante voluntad de trabajar. En la siguiente oración, había varias personas a las que no conocía. A las que no conocía es la subordinada adjetival, el pronombre relativo las que, y va precedido de una preposición a, de la preposición a. ¿Por qué? Porque el pronombre relativo está en función de complemento directo, de rasgo más humano. No conocía a las personas. Si el complemento directo tiene el rasgo semántico de persona, debe ir precedido de la preposición a, debe ir acompañado de la preposición a. En cambio, si el complemento directo tiene un rasgo semántico o tiene su referente de rasgo más humano o menos humano, ¿no? No se requiere dicha preposición, como en este caso. Aquí la subordinada adjetival, que es todo lo subrayado, el pronombre relativo está en función de complemento directo, pero el referente aquí es de rasgo menos humano, ¿no? Porque se refiere a dinero, razón por la cual la preposición a es innecesaria. También puede desempeñar función de complemento de sujeto. En esta oración, la subordinada adjetival es esta parte y el relativo que, el pronombre relativo que, está en función de complemento de sujeto, porque ellos, sujeto, en verbo y que, relativo que, función de complemento de sujeto. En la oración no conocemos el método pedagógico con el que se está enseñando. La subordinada adjetival, que es toda esta parte, tiene o se introduce con el pronombre relativo el que y precedido de preposición, porque está en función de complemento preposicional. Se está enseñando sería el verbo impersonal, porque lleva aquí la partícula pronominal se, es
oración impersonal, pero se dice con qué se está enseñando. Se está enseñando con el método pedagógico. Entonces el relativo está en función de complemento preposicional. Así, la preposición es necesaria, es gramatical. En la oración siguiente, de la que tengo excelentes referencias, es la subordinada adjetival. El pronombre relativo es la que, también en este caso va precedida o precedido de una preposición, y esto se debe a la función que desempeña, que en este caso es de complemento adnominal o complemento de nombre. Tengo es el verbo sujeto yo implícito, excelentes referencias, complemento directo, pero además aquí el pronombre relativo sustituye a la unsa. Entonces, el relativo está en función de complemento de este nombre. Excelentes referencias de la unsa. ¿Sí? Y finalmente, en la oración, en la última oración, la subordinada adjetival, que es todo lo que viene subrayado, el pronombre relativo es los que. También viene acompañado de la preposición. Esto porque el pronombre relativo está en función de modificador adverbial. Los niños, sujetos, se ambientan, verbo, bien, modificador adverbial. ¿Y dónde se ambientan? En los jardines infantiles, que sería un modificador adverbial de lugar. Bien, así concluimos esta parte y continuaremos en una siguiente sesión con los nexos adverbiales. Muchas gracias por su atención.